Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Después, como siempre, vamos a ver cómo está la situación de los mercados, pero antes comentaremos las importantes declaraciones de Ray Dalio. Y es que, según él, estamos al borde de un gran desorden mundial. 2 segundos para el disclaimer, ¡comenzamos! El famoso inversor Ray Dalio comentó esta semana cómo veía la situación actual aplicando los 5 factores que explica detalladamente en su libro más reciente, Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, un libro que por cierto recomiendo su lectura. Ahora, actualmente comenta Ray Dalio que estas 5 grandes fuerzas se han intensificado para alcanzar niveles que son consistentes con los grandes cambios pasados en el orden mundial. ¿Por qué? Veámoslo. Primer factor. Ciclo de deuda y crédito, es decir, la creación de enormes cantidades de deuda comprada por los bancos centrales a través de la impresión de dinero. En otras palabras, el gobierno al final lo que hace es financiarse a sí mismo a través de la gran cantidad de dinero impresa por los bancos centrales. Segundo factor, orden interno. Los grandes conflictos dentro de los países provocados por las mayores brechas de riqueza y valores en nuestras vidas. Esto al final lo que está es conduciendo al surgimiento de populistas tanto de izquierda como de derecha que luchan entre sí. Lo vemos en Estados Unidos pero también a nivel global. No voy a hablar de lo que pasa aquí en España. Tercer factor, orden externo. Grandes conflictos que surgen con países que se están volviendo lo suficientemente poderosos como para poder desafiar a las potencias mundiales existentes. Creo que no hace falta decirlo, ahora mismo tenemos la gran tensión entre China y Estados Unidos. Cuarto factor. Actos de la naturaleza, sequías, inundaciones, pandemias, es decir, un poco el cambio climático del que todo el mundo está hablando. Quinto factor, cambios tecnológicos, como por ejemplo fueron la primera o segunda revolución industrial, la informática e Internet y ahora este nuevo paradigma que está surgiendo con la inteligencia artificial. Cuando estos 5 factores alcanzan grandes magnitudes, la historia ha demostrado que es muy probable que experimentemos cambios sísmicos en los órdenes financieros, domésticos y mundiales. En relación a ello, Dalio comenta que actualmente estamos en este punto del ciclo, por aquí arriba. El último gran cambio sísmico en el orden mundial tuvo lugar en el período de depresión y guerra entre 1930 y 1945. Poco después de su finalización comenzaron los nuevos órdenes políticos, monetarios y geopolíticos mundiales. Desde 1945 ha habido 12 ciclos y medio de corto plazo y ahora estaríamos tal que aquí, en una situación donde el endurecimiento de condiciones para combatir la inflación está provocando un resquebrajamiento en los mercados financieros. Por lo que según Ray Dalio estamos antes de que se produzca la parte del ciclo de contracción económica. Ya mirando el ciclo de largo plazo, es decir, mirando esta gran onda, también estaríamos en el punto alto y es que los niveles de deuda se han vuelto insosteniblemente elevados debido a finanzas poco sólidas y se prevé que las deudas aumenten tanto que tendrán que ser compradas por los bancos centrales. Provocan que el sistema esté cerca del punto en que se necesitarán grandes reestructuraciones. Respecto a las circunstancias políticas internas, ha habido un extremismo populista creciente en la mayoría de los países, sobre todo en Estados Unidos, y esto, como ha sucedido a lo largo de toda la historia, se debe a las grandes brechas en la riqueza y valores que están llevando a un porcentaje significativo de la población votante a querer líderes políticos más comprometidos por su causa. Según la mayoría de medidas que comenta Ray Dalio en su libro, Estados Unidos se encontraría claramente en una etapa 5 tardía, una etapa que viene justo antes de algún tipo de lucha descontrolada o alguna forma de guerra civil. Precaución también por ese lado. Además, debido a que los populistas están tan comprometidos con ganar a toda costa, es más probable que haya batallas más intensas de lo esperado. Por ejemplo, el aumento del techo de deuda no será tan fácil como la mayoría de gente está esperando, y esto probablemente se va a convertir en un gran problema electoral que va a dividir al país. También en año electoral la agresividad con China se va a intensificar porque casi todo el mundo está en contra de China, así que los candidatos van a querer superarse unos a otros en sus ataques contra China. El compromiso continuo entre los líderes de Estados Unidos y Taiwán probablemente continúe y todo esto va a acercar el conflicto entre Estados Unidos y China al borde del límite. En otras palabras, Ray Dalio tiene pocas dudas de que el orden mundial existente está cambiando rápidamente de manera muy desafiante. Las personas que viven bajo la
suposición de que las cosas van a funcionar de la misma manera que hasta ahora, comenta Dalio que se van a sentir bastante conmocionados. El mundo ciertamente está cambiando y ciertamente lo hará de manera muy dramática. Ahora, que también vaya esto, pues va a depender un poco de cómo se manejen los cambios. Esperemos lo mejor, pero hay que estar un poco preparado para todo. Y es que la historia ha demostrado que la búsqueda del interés propio suele ser una fuerza más poderosa que la búsqueda de intereses colectivos. Bien, visto un poco el interesante planteamiento de Rey Dalio, no vamos a ser ahora tampoco más catastrofistas de lo necesario, pero no viene mal tener en cuenta estas turbulencias de fondo. Pasemos ahora a ver dos diapositivas interesantes que apoyan un poco lo que venimos comentando últimamente de los mercados. Aquí en la primera tenemos el índice de actividad manufacturera por parte de la Reserva Federal de Filadelfia, que está ya llegando a niveles bastante bajos. De hecho, históricamente, cuando ha llegado a estos puntos, finalmente hemos tenido una crisis. Lo vimos con la recesión de 1970, en el 73, en el 80, bueno, en todas estas recesiones, la última durante el COVID. No voy a insistir más también en la inversión de curva de tipos de la que hablamos la semana pasada, ni en más datos que apoyan esta teoría, pero veo bastante complicado que nos escapemos de la crisis económica. Ahora, esta segunda diapositiva refleja el peso entre las acciones y los bonos, y aquí vemos que en abril se está sobreponderando mucho los bonos sobre las acciones, lo cual suele ser positivo para las bolsas. Aclárate, Daniel, por un lado dices que va a subir el mercado, por otro lado dices que va a bajar. ¿Qué es lo que crees que va a ocurrir realmente? Bien, pues te lo comentaba un poco en el vídeo de la semana pasada y en anteriores ocasiones. De momento soy positivo con las bolsas, lo veremos a continuación en los gráficos, pero yo creo que lo más probable es que tarde o temprano todas estas subidas de los tipos de interés, todos estos tensionamientos, se acaben trasladando a la economía y a los beneficios empresariales, con las consecuencias probables de caídas en bolsa. ¿Cuándo sucederá esto? Según mi forma de verlo, cuando la Reserva Federal empieza a bajar tipos de interés, yo ahí empezaría a tener especial precaución. ¿Pero qué dices, loco? Si casi todo el mundo dice que cuando bajen tipos de interés la bolsa se va a disparar. Bueno, no voy a mostrar el gráfico que muestro siempre, podéis revisar vídeos anteriores, pero históricamente, en esos primeros momentos de Fed Pivot, las bolsas no suelen subir, sino que suelen haber ventas. Ahora sí, vamos ya a ver cómo están los gráficos. Recordemos de nuevo el disclaimer. Ahora sí, ¡arrancamos! Comenzamos el repaso del mercado por el Nasdaq 100, un índice tecnológico que se encuentra en tendencia alcista de corto plazo, realizando mínimos y máximos crecientes, y esto será así mientras no pierda este último mínimo en el entorno de los 11.695. La media de 200 sesiones está en fase ascendente y tendría un primer nivel de soporte de cortísimo plazo en esta zona de antiguos máximos entre los 12.770 y 12.850. En los últimos días está teniendo un comportamiento bastante lateral, tendría primera zona de resistencia de corto plazo los 13.207 y ya para medio largo plazo tendría una zona de resistencia muy importante en el entorno de los 13.730. Si nos vamos al SP500, vemos que se encuentra en una tendencia lateral alcista con una primera zona de resistencia importante en el entorno de los 4.195 y después ya resistencia importante en los 4.327. Primer nivel de soporte de corto plazo los 4.135, los 4.070, la zona de la media de 200 sesiones y ya muy alejados los 3.809. Respecto al Dow Jones, fue el índice americano que avisó de subidas desde mínimos del año pasado con este doble suelo, a partir de ahí subidas fuertes. Después aquí en máximos te avisó de posibles caídas tras la activación de una divergencia bajista que terminó por cumplir, y una vez que cumple la divergencia te da nuevas señales alcistas, primero tras la superación de esta directriz bajista dibujada en color rojo y después tras la superación de esta zona sombreada en el entorno de los 32.863. A partir de ahí subidas, y ahora tendría como primera zona de soporte de corto plazo el entorno entre los 33.437 y 33.582 y como primer nivel de resistencia importante los 34.333. Respecto al Russell 2000, bueno, lo hemos comentado ya en vídeos anteriores por activa y por pasiva, pero lo vamos a repetir una vez más. Es el índice que nos puede dar muchas pistas de qué va a hacer el mercado americano si es capaz de superar niveles de 2033-2034 puntos. Y es que en este escenario estaría activando una estructura de triple suelo. Obviamente le falta mucho para
para activar este escenario y de hecho últimamente está teniendo un comportamiento bastante débil. Tendría primera zona de resistencia la media de 200 sesiones y niveles de 1828. Primera zona de soporte los 1753, 1703 y la zona de los 1644 puntos. Si nos vamos a ver la situación europea, vamos a empezar por el DAX, que continúa bastante fuerte, realizando mínimos y máximos crecientes, y mientras no pierda este último mínimo en la zona de los 14.455, no dará una primera señal de peligro de medio plazo. Con estas subidas desde la zona de la media de 200 sesiones se está acercando a zona de máximos históricos, estaríamos hablando del entorno de los 16.300 puntos. Esta obviamente es una zona de resistencia muy importante. Si nos vamos al Eurostoxx, al igual que el DAX, también se encuentra en tendencia alcista, y si el Dow Jones fue el índice americano que avisó de subidas, aquí en mínimos del año pasado fue el Eurostoxx quien avisó de posibles subidas en bolsa europea. Obviamente no ibas a saber en este punto que las subidas iban a ser tan importantes, pero sí al menos que ibas a tener un rebote de corto plazo. Ahora, ¿cuál sería el nivel clave en el Eurostoxx que no debería de perder? Pues está bastante claro, este último mínimo en el entorno de los 3.981 puntos. Mientras no pierda esta zona, no habrá un primer síntoma de deterioro importante. Ahora, con estas subidas se está acercando a una zona de resistencia relevante, que sería esta zona de máximos del año 2021. Estamos hablando de niveles de 4.419 puntos. Si nos vamos al IBEX, índice español, esta semana ha atacado la zona de resistencia que marcamos, zona de los 9.534. De momento ha detenido la subida en este nivel. Esta sería la primera zona a superar. En caso de superar esta resistencia, la siguiente zona sería el antiguo hueco bajista que dio inicio a las caídas del coronavirus. Zona importante de soporte de largo plazo, los 8.500 puntos. Respecto al FTSE, índice inglés, también se encuentra rebotando desde una zona de soporte importante, como es el 61,8% de esta última subida, y con este rebote ya se encuentra ya bastante cerca de máximos anuales, que sería zona de máximos históricos a la vez. Estaríamos hablando de niveles de 8.046 puntos. En cuanto a la primera zona de soporte, sería el entorno entre los 7.650 y 7.707. Después ya tendría la media de 200 sesiones y los comentados niveles de 7.700 puntos. Respecto al MIB italiano, una vez más se ha frenado en una zona de resistencia importante, como sería zona de máximos anuales y zona de máximos del año pasado. Estaríamos hablando de niveles entre los 28.100 y 28.250 puntos. Continúa su tendencia alcista y mientras no pierda este último mínimo de los 24.693, no dará un primer síntoma de deterioro de medio-largo plazo. Si nos vamos al CAC, índice francés, continúa su tendencia alcista, está mostrando mucha fortaleza, de hecho está en máximos de la historia, está en subida libre sin ninguna resistencia por el camino, y en cuanto a soportes, el primero estaría en esta zona de antiguos máximos en el entorno de los 7.400 puntos, después la zona de los 6.957 y el nivel que no debería de perder para no ver comprometida esta tendencia de medio-largo plazo sería este último mínimo en el entorno de los 6.750 puntos. Si nos vamos al VIX, índice de volatilidad del SP500, se encuentra ahora mismo en una zona de posible soporte, después tendría la zona de los 15 y en caso de perder la zona de los 15, la siguiente zona sería el entorno de 12. En cuanto a resistencias, tendríamos la media de 200 sesiones y esta directriz que viene uniendo máximos. En el apartado de acciones vamos a empezar por Tesla, que ha tenido fuertes caídas durante esta semana. Decíamos que la zona de la media de 200 sesiones era una zona importante de resistencia y bueno, desde aquí el precio se ha venido abajo, dejando también por el camino este hueco bajista. Ahora, ¿qué niveles podríamos considerar de soportes? Si trazamos un Fibonacci desde mínimos anuales, vemos que la zona del 61,8 pasaría por niveles de 146,39 dólares. Aquí tenemos una zona de soporte muy importante y es que además también coincidiría con este antiguo hueco alcista. En caso de perder esta zona sería una nueva señal de debilidad y abriría las puertas a más caídas. En cuanto a resistencias, lo repito una vez más, la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Después ya tendríamos niveles de 217,39, la resistencia dinámica que supone esta directriz y niveles de 265,76 dólares. Nos vamos a una acción que está muy interesante, de ticker PPG. Además es una compañía que forma parte del selecto grupo de las King Dividends, compañías que han ido incrementando sus dividendos durante 50 años consecutivos. Bueno, durante 50 años o más. ¿Y por qué está interesante? Bueno, pues ya hace tiempo
tiempo proponía vigilar esta estructura de rectángulo y recientemente ha superado la parte alta del canal lateral. Por tanto, ha activado objetivo alcista. El objetivo sería hacia la zona de los $166,06 y tendría primera zona de soporte este hueco alcista que sirvió para romper la resistencia, después la media de 200 sesiones, niveles de 121,06 y anularía este objetivo alcista en caso de perder la zona de los $106,60. Nos vamos a la siguiente acción, Micron. Esta compañía me la habéis pedido para analizar y aquí tenemos el gráfico con niveles bastante claros. Dio señales de debilidad tras perder la zona de los 65,62 y esta zona que antes era soporte ahora se convierte en la primera zona de resistencia importante a superar. En cuanto a soportes, yo vigilaría la directriz que viene uniendo mínimos desde el año 2016 y es que justo desde ahí el precio ha tenido varias reacciones al alza y si ampliamos más el zoom vemos que últimamente está desarrollando un movimiento bastante lateral. La primera señal positiva vendría en caso de superación de esta zona de los 65,62 aproximadamente. En cambio, si pierde la directriz que viene uniendo mínimos y si pierde la zona de los 48,12 sería una nueva señal negativa y abriría el camino a más posibles caídas. Nos vamos a la siguiente que me pedisteis, NIO, una compañía que ha tenido fortísimas caídas, pero que recientemente ha superado una zona de resistencia importante, la directriz bajista que venía uniendo máximos. Ahora, si ampliamos el zoom, vemos que a pesar de la rotura de esta zona de resistencia importante, la media de 200 sesiones continúa en fase descendente. Ahora bien, está ahora mismo en una zona de soporte muy importante, una zona que ya ha servido para que el precio haya reaccionado al alza. Estamos hablando de niveles de 8,11. Perder esta zona sería obviamente una nueva señal negativa, pero en caso de que venga desde aquí un rebote, la primera zona de resistencia a vigilar en el corto plazo serían los 10,71. De hecho, en caso de superarla, estaría activando una pequeña estructura de doble suelo. Eso sí, mientras la media baje, seguirá todavía peligrosa. Si es capaz de superar esta resistencia y si es capaz de girarse la media al alza y de que empiece a funcionar de soporte, sería una señal bastante positiva. Como también sería una señal bastante positiva, sobre todo, superar niveles de 14,05, porque en ese caso estaría activando ya una estructura bastante superior, en este caso con objetivo hacia la zona de los 19,80. Eso sí, falta todavía muchísimo para activar este escenario y de hecho lo único que tenemos ahora mismo es que el precio está en zona de soporte, nada más que eso. Por tanto, de momento débil y con esos niveles marcados a superar para mejorar su aspecto técnico. Nos vamos a la siguiente, Datadog, que está también próxima a una zona de soporte importante, esta zona sombreada, y tendría primera zona de resistencia de corto plazo en niveles de 73,26. Al igual que NIO, la media de 200 sesiones continúa en fase descendente, todavía está peligrosa y daría una clara señal de mejoría en caso de superar este máximo en el entorno de los $89,39, porque en ese caso estaría activando una estructura de doble triple suelo. Soporte importante en el entorno de los $61,90. Nos vamos a la siguiente acción, Consol Energy, ticker CEIX, que continúa con el objetivo activado por este rectángulo, objetivo bajista hacia la zona de los $38,39. La última vez que la analizábamos llamábamos a la precaución mientras no se superase la zona de los $79 y marcábamos una zona de resistencia intermedia en los 64,52. Decíamos que si superaba estos niveles estaría activando una divergencia alcista. Sin embargo, como sucede muchas veces, la zona de la media de 200 sesiones ha actuado de resistencia y desde aquí han venido las caídas de esta semana. Tendría primera zona de soporte los 49,39, después esta zona sombreada y la directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a acciones europeas, vamos a empezar por Nagarro, donde aquí marcamos una zona de soporte importante entre los 107,80 y 110,20 y justo aquí se ha frenado esta última subida del precio. Superar esta zona sería la primera señal positiva en Nagarro y aquí incluso si corrigiese un poquito más y después superase la resistencia estaría activando una estructura de hombro, cabeza, hombro invertido. En todo caso, la superación de la zona sombreada amarilla sería positiva, después ya la siguiente resistencia estaría en el entorno de los 134,20. Zona de soporte importante, los 83,30, esta zona sombreada gris. Nos vamos a la siguiente acción que sería L'Oréal. Aquí te voy a dar la enhorabuena si has seguido el escenario propuesto en este canal, y es que aquí estábamos avisando de una estructura de rectángulo roto al alza con objetivo hacia la zona de los 442,25. Pues bien, esta semana se ha
cumplido el objetivo alcista. Como digo siempre, desde aquí se proponen ideas, el mérito o demérito siempre es tuyo. Bien, pues una vez que cumple el objetivo, ¿qué esperar en este valor? Bueno, pues tras cumplir el objetivo, además, habría entrado en subida libre. Ahora mismo no tendría ninguna resistencia por el camino. Eso sí, tras estas fuertes subidas, el precio ya está alejado de la media de 200 sesiones, no tiene ningún soporte cercano. El primero sería la comentada media de 200, después los 373,05 euros y muy importante para largo plazo la zona de los 301, los mínimos de este rectángulo que acabo rompiendo por arriba. Nos vamos a la siguiente, en esta ocasión me la habéis pedido, Ubisoft. Me imagino que quien me la pidió será porque quizás está interesante a nivel fundamental, pero a nivel técnico aquí tenemos el gráfico. Un gráfico que evidentemente no me gusta mucho. Y esto a pesar de las últimas subidas. Estas últimas subidas no han cambiado para nada su aspecto técnico, el precio estaba demasiado sobrevendido y bueno, desde aquí ha rebotado hacia la zona de la media, pero fíjate que la media todavía sigue en fase descendente, no ha activado ninguna estructura alcista y yo aquí no estaría hasta que hubiese algún tipo de reestructuración. Zona de resistencia importante la media y niveles de 28,85. Nos vamos a la siguiente, Adidas, que continúa en proceso de rebote, realizando mínimos y máximos crecientes de corto plazo. Aquí lo último que decíamos era que la zona sombreada azul en el entorno de los 135,26 era la primera zona de soporte de corto plazo y de momento ha sido capaz de respetarla. Además, con estas subidas ha superado una zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla, y esta zona que antes era resistencia ahora parece que quiere funcionar de soporte. Por tanto, de momento, buen comportamiento de Adidas en el corto plazo, la media se está girando al alza y mientras no pierda los 135,26 no dará una primera señal de deterioro técnico. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, donde ya la semana pasada habíamos avisado que se había cumplido el objetivo propuesto en el canal por este doble suelo con divergencia hacia niveles de 1,0989 y de momento está respetando la primera zona de soporte que marcamos, esta directriz azul que viene uniendo mínimos. Como zona de resistencia tendríamos los máximos anuales en el entorno de los 1,1079 aproximadamente y para medio largo plazo, mientras no pierda esta zona entre los 1,0487 y 1,0517, no dará un primer síntoma de deterioro técnico. Respecto al oro, continúa en su proceso de rebote realizando mínimos y máximos crecientes en el medio plazo. Esto será así mientras no pierda estos últimos mínimos en el entorno de los 1806 y de hecho todavía sigue activado un objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 2163. Ahora bien, no todo es positivo porque de momento se ha frenado la subida en esta zona de resistencia, en esta zona de antiguos máximos y en el corto plazo hemos perdido la primera zona de soporte que marcábamos, esta directriz que venía uniendo mínimos. Además, si consideramos esto una cuña ascendente, esta cuña habría ya roto a la baja. Tiene primera zona de soporte los 1982 y después ya la zona de 1968 puntos. Respecto a la plata, también continúa con su proceso de rebote. Aquí marcamos una primera zona de soporte en esta zona de antiguos máximos y justo desde aquí se produjeron los mínimos de esta semana. Estaríamos hablando de niveles de 23,26. En caso de perder esta zona, la posible siguiente zona de soporte sería la antigua doble directriz que venía uniendo máximos y la media de 200 sesiones. Respecto al petróleo Brent, marcábamos aquí una primera zona de resistencia importante en esta directriz azul y fíjate lo que ha hecho el precio. Justo desde aquí han venido estas últimas caídas. En caso de superar la directriz azul, la siguiente zona de resistencia estaría en el entorno de los 89,31 y en cuanto a soportes tendríamos una primera zona entre los 79 y 80, después niveles Fibonacci de la última subida y los mínimos anuales que pasarían por el entorno de los 70,11. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.